Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Estamos con la ingeniera Magali Vivas, que es jefa del grupo de investigación sobre procesos industriales y de biocombustibles. Muy importante en estos tiempos, amigos, que estamos hablando de la protección del medio ambiente y, claro, necesitamos las energías renovables. Gracias, estimado ingeniero, por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Muy bien, doctor Modesto Montoya, le agradezco mucho esta oportunidad de poder compartir con todos los interesados en la ciencia, tecnología e innovación. Muy bien, cuénteme usted eh, cómo va su grupo, cuál es el trabajo actual en este momento, por favor. O en primer lugar, antes que nos olvidemos en este programa, siempre nos preocupamos cómo se inició su vocación, en qué momento de la vida usted se interesó en la ciencia, cuéntenos. Bueno, todo nace, como decía, de los tutores, de nuestros profesores de la secundaria, ¿no? Yo estaba entre el cuarto y quinto año de la secundaria y siempre nuestros docentes nos hablaban de qué es lo que debíamos nosotros escoger, ¿no? En función a nuestros gustos, a nuestras habilidades, ¿no? Y esa fue la primera, digamos, oportunidad de que yo tuve contacto, interés en lo que es las ciencias, ¿no? Física, química, las matemáticas. Y ya en el último año decido definir, ¿no? Cuál es la mejor profesión para mí y haciendo la búsqueda de la información de las diferentes carreras y de las diferentes aplicaciones que tienen, decido por la ingeniería química, ¿no? Porque decía que el ingeniero químico transforma las materias primas en nuevos productos a través de todo un estudio de transformación y diseño. Esa fue mi primera opción, pero una segunda opción era de pronto la ingeniería agrónoma, ¿no? Ya que mis abuelitos eran pequeños ganaderos y agricultores. Entonces, pero dije, entre la ingeniería agrónoma y la ingeniería química, más la ingeniería química. Y luego la siguiente pregunta es siempre, ¿no? ¿Dónde estudio ingeniería química? Entonces, en la búsqueda vi que había en varias universidades. Me llamó mucho la atención la Universidad Nacional de Ingeniería, porque observaba que prácticamente era una universidad dedicada a formar ingenieros y arquitectos y científicos. Entonces dije, bueno, voy a postular a la UNI. Y es ahí que empieza mi aventura hasta hoy día. ¿Dónde nació usted? ¿Qué colegio está hablando usted, por favor? Ah, ya. Bueno, mis padres son de la provincia de Yauyos, del distrito de Caraña, acá en Lima, pero yo nací acá en El Agustino, en Lima. Y estudié en el colegio José Carlos Mariátegui del Agustino, ¿no? Un colegio muy importante en el distrito del Agustino. Un lugar muy peligroso. Bueno, yo hice mi secundaria del 84 al 88. En esos años me parece que no era como es ahora Lima, no era más, era distinto, me parece. Yo comparo, ahora Lima ha crecido bastante, ¿no? Hablamos ya de los conos. En ese momento, en los 80, pues no se hablaba mucho. Sí viví el tráfico que había, pero era un tráfico distinto al de ahora, ¿no? O sea, había menos buses. Yo recuerdo, aparte de estudiar la secundaria, cuarto y quinto, mi papá me inscribió en un instituto para estudiar secretariado ejecutivo de gerencia. Y iba en las tardes, interdiario, al centro de Lima. Y al tomar los buses no había problema, pero al regresar, que eran 6 de la tarde, el carro era, como se dice, bien lleno, ¿no? Entonces, de verdad que era muy incómodo. Entonces, pero eso ya veo que con el tiempo se fue solucionando por la nueva ingreso de nuevos vehículos, ¿no? Sí había, podríamos decir que sí había peligro, pero no creo que como el que hay ahora, que es diferente. O sea, usted no sentía ningún peligro en esa época. Había, pero no como el de ahora. Ahora sí yo siento que es el peligro mayor en cualquier lado, no solamente, digamos, en el distrito de El Agustino, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces usted ingresó a la uni en el primer intento o segundo. En el segundo. Yo terminé mi secundaria el 88, el 89 me presenté en el verano. En ese tiempo solamente era una vez el ingreso a la universidad de la UNI. Y entonces el primer intento no lo logré, pero en el siguiente año, el 90, sí ingresé. Y fue un, ¿cómo dice? Mi primer logro. Muy bien. Y ahora usted
luego se ha interesado en la investigación de biocombustibles. Sí. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que usa como materia prima, digamos? Bueno, nuestro grupo de investigación viene trabajando desde el 2010 en el tema de biocombustibles. Nosotros empezamos con lo que es el bioetanol a partir de jugo de caña de azúcar y luego hicimos a partir de residuos lignocelulósicos como la cáscara de acerrín, perdón, la cáscara de uva, la cáscara de café y el acerrín. Y con el acerrín obtuvimos unos resultados aceptables. Ya por el 2016 empezamos con, con el biodiesel, ¿no? Que es a partir de aceites no comestibles como el aceite de jatropa y el aceite de ricino. Y recientemente, hace poco del año 2019, empezamos con las microalgas como combustibles de tercera generación. Es así que actualmente las microalgas se producen en aguas residuales para obtener bioetanol o otro tipo de productos, pero también hemos visto en contacto con otros autores de Europa y otros países que también a partir de la microalga puede obtener el biocrudo, y es lo que este año nos estamos proponiendo como objetivo. Ya tenemos la tecnología de crecimiento de las microalgas en aguas residuales. Un primer, digamos, el logro es que hacemos que la contaminación de esta agua residual disminuya aprovechando ese contenido de, digamos, de nutrientes para obtener la microalga. Y lo segundo, que a partir de la microalga, mediante un proceso de liquefacción hidrotérmica, vamos a obtener el biocrudo, que sería como el análogo al petróleo, ¿no? Y bueno, o sea, usted su laboratorio está en la UNI. Sí, en la Facultad de Ingeniería Química Textil, en el pabellón C. Sí, ahí ¿Y, tenemos nuestros equipos a nivel piloto. y cómo obtiene los insumos? Ya, los residuos, generalmente, digamos, el 2019 que trabajamos, en esa oportunidad nuestra tesista Flor Ortega trajo un efluente del departamento de Ayacucho, de la provincia de Huanta, tenía un contacto, le envió por courier el agua residual ya, para, digamos, caracterizada, para a partir de esa trabajar nuestra microalga. Y la microalga la obtuvimos de Marte, la clorela SP. Entonces, esos son los insumos que utilizamos y ya los otros requerimientos para el crecimiento de la microalga, el CO2 y, digamos, los análisis que se requerían a partir de el proyecto de investigación que ganamos, que son de fondos concursables en nuestra facultad. Ahora, el proceso puede ser económico, puede hacerse una planta grande y obtener recursos. Bueno, actualmente en Europa sí, ya lo tienen, digamos, a nivel comercial, justamente la Comunidad Europea tiene un gran fondo de inversión en estos temas. Ellos ya tienen plantas, digamos, a nivel industrial, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer en Lisboa, en Portugal, una planta ya, pero microalgas para fines de alimentos. Pero también ya tenían en construcción una planta con fines de obtención de biodiesel. Pero, ¿cómo se haría acá en Perú para que esto sea rentable? Con los resultados que nosotros tenemos a nivel piloto, pensamos hacerlo a nivel de escalamiento para plantear en lugares en donde de pronto esa agua residual no se aproveche, poder implementar su planta de producción de microalgas y luego una planta, digamos, de escala mediana para producir el biodiesel como combustible. O sea que, digamos, para eso usted requiere una inversión. Claro, no pensamos en gran inversión, porque obviamente ya en nuestro país, por ejemplo, en lo que es biocombustible, tenemos en el norte la empresa Caña Brava, que produce bioetanol a partir de jugo de caña de azúcar. En la zona selva tenemos, digamos, los pequeños agricultores que han cultivado el aceite de palma, para que otra empresa capte ese aceite y produzca biodiesel, ¿no? Digamos, ellos son grandes empresas, pero nosotros estamos yendo hacia una visión de tener una propuesta tecnológica de pequeñas y medianas empresas. De esa manera se fomenta, digamos, la generación de trabajo también, que actualmente con la pandemia se ha visto que hay una tasa de desempleo que se ha elevado, ¿no? El desempleo es el principal generador de la delincuencia juvenil, ¿no? Me parece. ¿Cuál es su punto de vista? Obviamente los jóvenes para mí son el futuro
de nuestro país y hay que darle una alternativa, ¿no? A veces cuando ellos no tienen oportunidades, no tienen alternativas, escogen el camino más fácil. Yo les soy sincero, escuchando la experiencia de otras personas, ¿no? Para mí hubiese sido fácil tomar el camino de la delincuencia, pero está en uno, ¿no? En los principios, en los valores que tiene cuando crece dentro de una familia, en el seguir el camino correcto, a pesar de que puedas tener tentaciones, ¿no? De que te pueden llamar, sabes que ven por aquí para ganar un dinero fácil. Yo considero que actualmente los jóvenes, y eso lo vemos en las, digamos, estadísticas, ¿no? De ingreso, hay muy buena cantidad de porcentaje de jóvenes que se quedan sin la oportunidad de poder formarse como futuros profesionales o técnicos en el área de, digamos, campo de la aplicación de la ingeniería. Entonces, considero que habría que darle una posibilidad, una oportunidad a esos jóvenes para que continúen y no escojan el camino fácil. ¿Y los biocombustibles podría ser una posibilidad para hacer una empresa? Claro, eso es nuestro objetivo, ¿no? Pasar a que no solamente nuestro resultado de investigación quede a nivel de un informe, una publicación o una patente, sino que pase a lo que es la innovación, ¿no? Que promueva, digamos, la oportunidad de trabajo de jóvenes emprendedores. Así como, por ejemplo, hay otros rubros, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, hablamos de la cerveza. Y tengo entendido que también hay la cerveza artesanal, donde jóvenes emprendedores empiezan a enrumbar en el negocio, ¿no? Ahora, para que los que nos escuchan comprendan un poco el proceso, se entiende que esta energía, en el fondo, tiene raíz en la energía solar. Cuéntenos un poco el proceso. Claro, a ver, tenemos las microalgas que son unos, digamos, una flora, ¿no? Que crece en un determinado ambiente. No solamente es los nutrientes del agua residual, también necesita la energía solar. La energía es importante. Entonces, como todo vegetal, ¿no? Toma sus nutrientes, toma la energía solar y de esa manera empieza a crecer, ¿no? Y gracias a los nutrientes y el proceso de fotosíntesis se almacena dentro de sus, digamos, hojas, ¿no? Dentro de su cuerpo vegetal, contenido de lípidos, aproximadamente alrededor del 40%, ¿no? Y el otro porcentaje corresponden a proteínas, fibras y otros. Nosotros lo que hacemos es con ese, digamos, contenido de lípidos y contenido en este proceso de HTL que vamos a empezar, es hacer un proceso de transformación, ¿no? Hay un rompimiento de todas las estructuras con efecto a la temperatura y la presión, ¿no? Una temperatura alrededor de entre 250 a 300 grados centígrados y una presión entre 20, 200 psi para lograr que durante un tiempo de entre 15 a 30 minutos toda esa masa, digamos, orgánica pueda transformarse en biocrudo, ¿no? Como un petróleo, pero de origen, digamos, renovable, porque ahí estamos haciendo un ciclo de generación y por lo tanto este biocrudo, a diferencia del petróleo, no va a tener, digamos, un contenido elevado de azufre, ¿no? Ni, Todo esto es un proceso molecular, ¿no? Son moléculas. El sol irradia su energía, llega a las hojas y allí algunas moléculas pues se transforman en otras, las que almacenan energía, ¿no? Y sí. este proceso del oxígeno y del dióxido de carbono en la planta, ¿cómo funciona? Es ¿cómo se dice? Como nosotros así somos seres vivos, respiramos, ellos también, como seres vivos también, dentro, al interior de las hojas de la clorela, de la microalga, ocurre, digamos, este proceso de fotosíntesis, ¿no? Y lo importante es que nosotros estamos logrando producir, digamos, una materia prima que es la microalga a partir de elementos que no son contaminantes, ¿no? Que son, Pero en este caso la planta no absorbe oxígeno, más bien entrega oxígeno. claro, lo que absorbe es el CO2 también del medio ambiente. En el agua también hay CO2, pero también toma el CO2 del medio ambiente y en algunos casos nos exigen también dentro del procedimiento dosificar una pequeña cantidad. Ese también es otra ventaja, que hay una captura del CO2, ¿no? Para hacer la disminución de la concentración en la atmósfera, ¿no? Del CO2. O sea, el biocombustible realmente es
un poquito ayuda en la captura del dióxido de carbono, Ujú. pero luego al usarse remite dióxido de carbono. O sea que, Claro, pero no emite, digamos, lo que es, a diferencia del petróleo, o compuestos de azufre que pueden contaminar más el medio ambiente, ¿no? Ese es un poco la... Siempre en el consumo, digamos, de combustibles, ¿no? Hay una, como dice, captura de CO2 y también hay, a la hora de combustionarse, una liberación del CO2, ¿no? Hay un ciclo, pero digamos, son una fuente alternativa para poder aprovechar, ya que en este caso el petróleo, que es un recurso que se consume mucho a nivel de energía, alrededor del 40%, digamos, y es muy escaso en nuestro país, podemos tener otras fuentes alternas como lo hacen en Europa, ¿no? En Europa también ya, no solamente lo que es biocombustible, sino también tenemos lo que es la energía fotovoltaica, la energía eólica, ¿no? Y en otros países, dependiendo de sus características, digamos, climatológicas, también aprovechan la energía del mar, ¿no? o sea que hay procesos que los llamados renovables, ¿no? Que Sí. es importante, pero en Europa usted que ha visitado allí están bastante desarrollados, tienen muchas plantas que generan energía solar, biocombustibles, etcétera. Acá, ¿por qué no estamos tan adelantados como ellos? Son políticas de Estado. Por ejemplo, otra energía renovable es digamos, la obtenida a partir de las caídas de agua, ¿no? Las centrales hidroeléctricas. Ellas, por ejemplo, también son consideradas energías renovables porque se utiliza el agua, ¿no? Que está en las altitudes de nuestros, digamos, Andes, y se aprovecha esa caída de agua para generar energía eléctrica, ¿no? Eh, pero hay un detalle con estas plantas hidroeléctricas, que hay que hacerlas de tal manera que no perturben el ecosistema, que no dañen, digamos, ah, arqui- eh, ¿cómo se dice? El hábitat natural, ¿no? Porque construir algo a veces significa remover tierra, alterar el espacio de algunas especies, animales, vegetales. Entonces, por eso que de pronto en nuestro país, que muchos dicen, ¿no? Tienen toda la zona andina donde hay gran posibilidad de implantar, pero hay que un poco hacer el estudio de ver que estas plantas hidroeléctricas no afecten el hábitat natural. Pero nuestro país, ¿por qué no implementan otras tecnologías como los biocombustibles? Justamente en el 2007 se implementó una ley, la ley de comercialización de los biocombustibles, para promover obviamente este consumo, porque también a nivel mundial ya entraba el bioetanol, el biodiesel. Hubo justamente estas empresas que mencioné que en el norte y en la zona selva, acá en Lima, por ejemplo, han hecho plantas de biodiesel a partir de aceite reciclado, que también es otra opción. Pero ¿cuál es el detalle? Ya, muy bien, son empresas, ya sean de inversión peruana o otros capitales, pero hay otros que se van de importar, y cuando importan, importan a un precio mucho menor. Entonces ahí hay, como se dice, la competitividad, ¿no? Este señor que tiene un precio elevado, y este señor que me vende un precio más cómodo. Entonces ese es un poquito también la otra, digamos, detalle que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Los aspectos de facilitar el mercado. No solo, ya está la ley, pero también que de alguna manera como una especie de dar un cierto porcentaje de producción digamos, de ingreso a la producción nacional, y el resto a lo que pueda ser importado, ¿no? Para poder dar alternativa a todos los que quieran ingresar al mercado de biocombustible. Lo otro es también, ese fue un aspecto de la controversia de por qué no hubo más crecimiento, porque imagínense, estamos hablando del 2007 que se implementó la ley para promover el ingreso de biocombustibles. Y lo otro que me comentaban algunos profesionales que trabajaban en algunas industrias de petróleo, que eran intereses, ¿no? Intereses de pronto de algunos que no les convenía que ingresaran los biocombustibles, sino que siguiéramos como estamos actualmente, no importando la mayor cantidad inclusive el biodiesel que se consume es importado, o sea, no es que el mayor porcentaje de consumo es de biodiesel de producción nacional, ¿no? Y usted ha sustentado una tesis de doctorado, me parece, ¿no es cierto? Voy a sustentar, sí, estoy en eso, de lo que es el modelo matemático para la obtención de biodiesel a partir del aceite de jatropa. O sea, ¿es una simulación o cómo es la cosa? He hecho parte experimental, que es justamente la obtención de las condiciones óptimas de este proceso de transesterificación para obtener el biodiesel.
Y el otro aspecto que justamente estoy terminando de afinar es la parte del modelo de interacción, digamos, de este proceso con las características finales del biodiesel, ¿no? Bueno, y allí pues obviamente hay posibilidad de patente, ¿no? Sí, sí, de todas maneras, eso sí. Y se necesita también publicar, ¿ha publicado ya algunos resultados? Sí, justamente yo empecé el doctorado en 2016, ¿no? El año pasado ya lo culminé. Tengo 3 publicaciones, ¿no? Relacionadas con el tema, que las hice en el Congreso Europeo de Biomasa, Conferencia y Exposición, que es el EVC, que es un evento muy conocido en Europa en el que participan diferentes profesionales que en la biomasa se utiliza para dar diferentes aplicaciones, ¿no? No solamente biocombustibles, hay otro tipo de aplicaciones, estudios, modelamiento, simulación, y muy interesante porque también entra el gobierno, ¿no? Recuerdo cuando hubo el de Lisboa, el presidente es el que auspiciaba, digamos, el evento, ¿no? Como era que el responsable y demás, la academia también estaba integrada, o sea, toda una vinculación gobierno, Estado y empresa. Ah, muy bien. Y ahora usted en la universidad se encuentra investigando entonces en el laboratorio de ingeniería química. Ahí he visto varias maquinarias muy importantes. Esa es a la entrada, ¿no? A la entrada de los laboratorios, me parece, ¿no? Sí, en el pabellón C, sí, al lado de mecánica. Mecánica tiene ahora su pabellón nuevo, al lado está la Facultad de Ingeniería Química, pabellón C. Y dentro del pabellón C hay varios laboratorios. Uno de ellos es el laboratorio de Ingeniería Química. Y ahí estamos nosotros Eh, trabajando. ¿Cuántos profesores están trabajando en ese laboratorio? Bueno, ahí hay varios grupos, ¿no? Mi grupo está conformado por 4 docentes y tenemos actualmente 15 estudiantes, ¿no? Y 3 egresados. Y los otros grupos también tienen así más o menos 4 docentes y su grupo de estudiantes, de tesistas egresados y estudiantes. ¿La empresa privada ha reaccionado positivamente? ¿Los ha visitado? ¿Ha buscado Sí, algún convenio? sí, por ejemplo, le comento, ¿cómo es que también nosotros empezamos con biocombustible, ¿no? Porque justamente en el 2008, por ejemplo, había este interés, ¿no? Como recién había promovido la ley, querían ver quiénes tenían la tecnología, nos vinieron a buscar, por ejemplo, en el 2009 vino del gobierno de Piura, Piura o Tumbas, del norte, me parece que era un regidor, trajo su ricino, ¿no? Dijo, nosotros queremos ser biodiesel, tenemos esta higuerilla, a ver, por favor, ¿cómo lo harían? Y nos trajo un saco, ¿no? Para que nosotros pudiéramos investigar. Y yo tengo entendido, por ejemplo, en Tarapoto, ahí sí el gobierno regional en ese momento, del 2010, dio un buen aporte, ¿no? Para que investigaran todo lo que es la parte agronómica y la Universidad Nacional de Tarapoto también intervino en la parte de producción de biodiesel, ¿no? Justamente participé en un simposio internacional de biocombustibles que organizó el gobierno regional con la academia y agricultores de la zona, en la que estaban mostrando justamente lo que es la producción de biodiesel a partir de Jatropá, porque en ese momento su visión del gobierno regional de Tarapoto era hacer, digamos, ser independiente en el campo energético, ¿no? Utilizar su biodiesel proveniente de Jatropá Curcas, ¿no? Muy bien, muy interesante. Y por supuesto, la, eso incentiva también a los jóvenes que Sí. ingresan al mundo de la investigación, publican, y algunos supongo que se irán al extranjero, ¿no? A hacer sus doctorados. ¿Alguno de ellos conoce que se ha ido? Sí, por ejemplo, le comento, en el 2011, uno de nuestros alumnos, en la biotecnología es muy importante también dentro de este proceso porque hablamos de bio. Recuerdo que me pidió una carta de referencia, ¿no? Bueno, ahora es el doctor, máster Yair Dueñas, postuló a 2, 3 universidades americanas, me parece que ingresó a una, ya terminó su maestría, tengo entendido que está trabajando ahorita en una empresa en biotecnología en Massachusetts, en Estados Unidos. Y así como él, digamos, hay varios egresados. Por ejemplo, nosotros trabajamos actualmente con un egresado de nuestra facultad, el doctor Oscar Marín Flores, ¿no? Quien nos está apoyando, es parte también de nuestro grupo consultor de investigadores externos que nos apoya. Él también trabaja en temas de biocombustibles, ¿no? Allá en la Universidad de Washington. ¿Y usted cree que va a regresar ese joven? Mire, el doctor Oscar Marín regresó cuando era máster el 2000,
8, pero lamentablemente tuvo que volver a Estados Unidos a hacer su doctorado porque no encontró acá apoyo. Pero sí mantenemos contacto con él y él está muy gustoso de venir aquí a Perú cuando sea posible para poder apoyar. O sea, eso es lo bonito, ¿no? De que siempre hay ese, digamos, eh, desprendimiento, ¿no? De querer compartir y apoyar en lo posible en la medida de sus posibilidades. O sea que no encontró apoyo, ¿qué significa? Porque, O sea, no le ofrecieron una muy buena oportunidad laboral, ¿no? Como se dice, imagínense, él era máster, ¿no? De la Universidad de Washington, creo que le ofrecían una categoría económicamente no muy atractiva, ¿no? Entonces, dijo, no, mejor me regreso nuevamente a Estados Unidos a empezar y terminar el doctorado, ¿no? o sea que no hubo un ofrecimiento de empleo adecuado. Sí, sí, eso he visto muchos casos. Por ejemplo, también tenía otro, cuando yo ingresé, ¿no? Tenía otro colega joven, ¿no? Jack Zabaleta, que él estuvo 3, 4 años, igual, también a él no le ofrecieron muy buenas posibilidades económicas y actualmente está trabajando en el sector minería, ¿no? Le va muy bien. Entonces, eso me parece que es un poquito digamos, la parte de, ¿cómo se puede decir? Una parte que deberíamos mejorar, ¿no? Porque así como ellos, hay muchos jóvenes que ya son máster, son doctores, y lamentablemente la universidad no les ofrece una muy buena oportunidad para que ellos puedan dar todo su conocimiento con lo que vienen de la institución, ¿no? Ya sea extranjera de Brasil, de Francia. Tenemos egresados en Francia, también tenemos a la magíster Carolina Guzmán, que ya está en tratamiento de aguas, ¿no? Ya en Francia trabajando ya buen tiempo, ¿no? Muy bien, bueno, le agradezco mucho por esta entrevista. Esperemos que mejore la situación de la universidad. Entiendo que hace 6 años que no hay concurso para plaza de profesores, lo que es preocupante. Bueno, le agradezco mucho, estimada Magali. Gracias, doctor Montoya. Y solamente decir a todos los jóvenes que siempre cuando tengan un sueño persistan. Hay que perseverar para lograr nuestros sueños. Ya, muy bien. Ok, Gracias. hasta luego.